40 años. Y ella se va a ganar la herencia mía. Muy bien. Como estamos hablando de iglesia, yo les voy a pedir el favor que lean en Mateo 16, versos 17 y 18. Les voy a contar un poquito el contexto de este pasaje. Y hoy llegó el de los mapas. ¿Quiénes saben que yo soy el de los mapas? Me gustan los mapas, me gusta la historia, mucho me gusta la historia. Y comprender los mapas es algo que me ha ayudado a comprender un poquitico más la palabra de Dios. Siempre he recomendado un libro que se llama El forastero en el camino de Emaús. Lo iba a traer para mostrarlo y se me olvidó, siempre lo muestro. Ese libro es como un rompecabezas y enseña que la Biblia es como un rompecabezas también, de tal manera que a medida que tú vas avanzando al armar el rompecabezas lo vas entendiendo más. Y este libro me ha ayudado mucho. Ahora recuerden, nosotros confiamos única y exclusivamente en las Escrituras. Jesucristo dice: atiéndanlo todo, retengan lo bueno. Entonces tú puedes leer, puedes escuchar, puedes escudriñar, pero tu palabra última, ¿cuál es? La palabra de Dios, y no hay nada que esté por encima de esto. En este pasaje de Mateo 16, el Señor está enseñando como siempre, y le dice a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y empiezan los discípulos a decir, la gente dice que tú eres Elías, que tú eres el Mesías. Bueno, le dijeron diferentes cosas. Y ustedes, dice Jesús, ¿qué piensan ustedes que soy yo? ¿Quién soy yo? Y Pedro, como siempre, Pedro, el gran Pedro, responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Antes de continuar con este pedacito que sigue de lo que respondió Jesús, esa expresión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tiene bastante tela que cortar. Y lo voy a retar a usted a que escudriñe. Vaya a ese versículo donde dice solamente esto: Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí hay mucho que estudiar. Ahí en ese pedacito está contada toda la historia de lo que es la iglesia. Y Jesús le responde, primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, porque de hecho solamente se menciona en el Nuevo Testamento, aunque no es exclusivo del Nuevo Testamento, que es lo que vamos a estar estudiando. Y Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es como hemos llamado el mensaje en esta mañana. Dice Jesús, mi, no es la iglesia del pastor, ni de las denominaciones, ni de ninguna religión que se quiera jactar de la iglesia de Cristo. Jesucristo dice, mi iglesia. Padre, es tan conmovedor, Señor, tan diciente a nuestro corazón, especialmente al mío, Señor, cuando tú dices mi iglesia. Yo pertenezco a tu iglesia. Gracias por este privilegio que nos das. No lo merecemos, Señor, no merecemos absolutamente nada de ti, pero tu misericordia nos ha permitido abrir los ojos en esta mañana. Y muy especialmente, Señor, tu misericordia nos tiene hoy aquí en este lugar escuchando tu palabra. Te ruego, Padre, que permitas que esta enseñanza que vamos a compartir hoy llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que podamos atenderla, entenderla y comprenderla, pero lo más importante de todo, Señor, aplicarla para la única razón por la cual nos has creado, la gloria de tu nombre. En el maravilloso nombre de nuestro amado Jesús. Amén. En 1 Timoteo 3:15 también le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que es de las últimas cartas que escribió Pablo antes de su muerte, porque en 2 Timoteo él le dice a Pablo que estaba a punto de ser sacrificado. Y en 1 Timoteo 3:15 él está diciendo que la iglesia dice el apóstol, la casa de Dios, columna
columna y soporte o baluarte. Baluarte significa soporte de la verdad. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino, Él es la única verdad. Como le dijo a Pilato, y Pilato dijo: ¿y la verdad? ¿Y qué es la verdad? Por eso Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Si no escudriñas las Escrituras, no conoces la verdad. Si no conoces la verdad, no vas a ser libre. Por lo tanto, necesitas nacer de nuevo. Y le pido por favor que me coloque mis mapas, al hombre de los mapas, porque voy a introducir el tema otra vez con algo que vimos en marzo, que estuvimos compartiendo también. Usted puede ver allí en ese mapa el mundo entero. Quiero que usted tenga muy presente, yo tengo un principal objetivo con esta enseñanza. Es que que nosotros, porque siempre que estamos aquí, yo fui profesor alguna vez, y siempre como profesor aprende uno más que el estudiante. Por lo tanto, no es para que ustedes aprendan, es para que nosotros aprendamos, entendamos y comprendamos qué es lo que es realmente la iglesia de Cristo. Por eso Él dice: mi iglesia. Este es el mundo entero. Como ustedes pueden ver, tal vez la mayoría sepan ubicar allá Colombia, donde estamos nosotros en este instante. En ese pedacito, en ese rinconcito que hay allá arriba, en la parte donde le corresponde a Colombia, está Antioquia y está, iba a decir Santa Fe de Antioquia, me quedé con mi pueblito. Yo viví allá un tiempo, por eso lo recordé. Está La Estrella, que también me encanta mucho La Estrella. Y ahí estamos nosotros aquí en estos momentos. Pero vamos a hacer de cuenta que ahí donde usted está viendo, no ve absolutamente nada más que el mundo con toda su gente. Hoy en día, usted puede encontrar en el internet un reloj que está midiendo constantemente la población. Están creciendo por segundo. Y ayer que yo lo verificaba, enseguida que pasemos otra lámina, que no la vamos a pasar todavía, vamos a ver la cantidad que yo verifiqué ayer o antier, cuando la escribí ahí. 8.000 millones, tanto, 190 y pico, algo así. Eso va aumentando segundo a segundo, la gente cómo se reproduce la gente en el mundo. De hecho, por ahí también tengo un estudiecito corto, muy bacano, acerca de cómo ha crecido la población y las proporciones. A mí me gustan mucho los números también, me gusta la matemática. Y todos esos 8.000 millones de habitantes que están ahí, dice la Biblia, como expresaba el pastor ahora en el devocional, en el ayuno de esta mañana, dice la Biblia. De hecho, Juan 3, cuando está hablando con Nicodemo, en el versículo 18 dice: el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, ya ha sido condenado. Todos ahí están condenados al infierno, es lo que la Biblia dice. Recuerdan cuando estudiamos en marzo, Dios le dijo a Adán que si comía del árbol moriría, y Adán no murió. Dios, por su amor y por su misericordia, lo sacó de su presencia, porque en la presencia de Dios no puede estar el pecado. Si Dios los deja ahí, la gloria de Dios los consume. Por su amor y por su misericordia y por el plan que Él tenía con todos nosotros, Él sacó a Adán y Eva de su presencia. Y desde ese momento hasta el sol de hoy estamos separados de Dios, según Romanos capítulos 1, 2 y 3. Estamos separados de Dios y somos unos pecadores que no merecemos sino el infierno. Punto. Eso es lo que la Biblia enseña. Hasta ahí estamos perdidos. El mundo entero, los 8.000 millones de habitantes, estamos condenados. No vamos, o sea, es decir, no voy para el infierno, estoy condenado al infierno, que es otra cosa muy diferente. Todos estamos condenados al infierno, pero a la hora del juicio, el que tenga el abogado se salva, el que no, friquis mortis, no se salva. ¿Sí? Si me pasa la siguiente lámina, por favor. Entonces esta es la ubicación de la tierra de Canaán en el mapa mundial. Pásame una, por favor. En este punto está Canaán. Y pásame la siguiente. ¿Ven ese rinconcito ahí, esa flechita donde apunta ese rinconcito? Es al lado del mar Mediterráneo. Otra.
ahí, enseguida, pare ahí por favor. Ahí Dios, porque en esa área, entre otras cosas, dicen los que saben, fue donde estaba el jardín del Edén. A mí no me consta porque yo no estaba ahí, yo estaba muy ocupado ese día. Pero en ese puntico, en ese lugarcito, le plació a nuestro Dios, al Dios de la Biblia, en el que yo creo. Yo no sé en cuál tú creerás, yo creo en el Dios que la Biblia revela. A ese Dios le plació revelarse a la humanidad entera, pero en ese momento solamente se desarrolló en ese punto. Génesis 12, Dios llamó a Abraham. Enseguida vamos a ver al final de esa gráfica una gráfica donde están los personajes más significativos en toda la historia de la Biblia. Dios quiso revelarse a los seres humanos allí en ese puntico, en un pueblo llamado Israel. A Abraham le nació un hijo llamado Isaac. No voy a contar el problema que ha contado el pastor en el que nos metió Abraham cuando le dio por obedecer o creerle a su esposa, cuando le dijo que estuviera con la sierva y tuvo a Ismael, y eso todo nos lo ha contado el pastor durante todos estos días. Qué problema por semejante error tan tonto. Cuando dice la Biblia que Abraham es un hombre de fe, le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. ¿Quién sabe qué dirá porque le creyó a la mujer? ¿Cuál es el punto? Que de Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob vinieron 12 patriarcas, 12 hijos, de los cuales se formó la familia, lo que llegó a ser el pueblo de Israel. Esta familia que entró en Egipto, que enseguida también vamos a ver los imperios que han habido, entró en Egipto, 70 entraron. Y salieron más de 2 millones. Algunos dicen 3 millones, otros 2,5 millones, pero si yo digo más de 2 millones, no me pelo. Entonces salieron más de 2 millones de Egipto y llegaron nuevamente a la tierra de Canaán, que es esa, donde se repartieron las tierras entre las 12 tribus. De allí la misión, ojo, la misión de ese pueblo es la misma misión que tenemos nosotros hoy, los hijos de Dios, los que vamos a concluir al final, quiénes somos hijos de Dios y quiénes no. Es decir, los que conformamos la iglesia de Cristo, para que cuando Él diga mi iglesia, tú te sientas dentro de ese mí. Yo me siento dentro de ese mí que hasta me brinca el corazón cuando solamente lo pienso o lo expreso. Cuando estaba preparando esto me gustó mucho porque ese mí. Yo recuerdo cuando era novio de mi amorcito hace 40 años, que yo le decía mi negra. Y ella decía, ay, me siento bien cuando dices mi negra, porque es como posesivo. Era bien posesivo y bien fregadito. Después ya ella abrió los ojos y resulta de que me tocó, el Señor me cambió. Gracias al Señor que me cambió, porque vino mi negra, no se casa conmigo y no me hubiera tocado estar en esta familia. Y tal vez no estaría en esta mañana enseñando. Desde ese punto el Señor le plació, pero resulta de que en ese momento en que el Señor está haciendo la obra con Israel, miren todo el mundo que hay. Había mucha gente alrededor de toda la tierra, pero no conocían a Dios. ¿Qué eran? Gente de todas. ¿Se acuerdan que después de Noé, después del diluvio quedó Noé con sus 3 hijos y sus 3 nueras? Que sus hijos eran Sem, Cam y Jafet, que entre otras cosas Cam era el menor. Yo no sé por qué la Biblia dice Sem, Cam y Jafet, debería decir Sem, Jafet y Cam, porque Cam era el menor. Pero el punto es que de esos 3 hijos vino el resto, se llenó toda la tierra. De esos 3 se llenó toda la tierra. Las familias eran familias. Cuando hacían convenios entre familias, ya eran clanes. Y luego, porque muchos años, yo creo que hasta no hace 500 años, tal vez, las naciones no eran naciones, eran regiones. Tanto que los imperios que vamos a ver enseguida imperaban en toda esa región, en toda la región que les voy a mostrar en un momentico. Las demás naciones que tenían religiones, lo mismo que hizo Adán y Eva en Génesis 3 cuando pecaron, quisieron justificarse a ellos mismos y se cosieron de coser, no de cocinar. Bueno, pudo haber sido de cocinar, pero ahí se cosieron con ese. Cosieron con ese es de coser, ¿sí o no? Y cosieron con ese es de cocinar, así que se cosieron hojas de higuera, no de parra como dice la religión tradicional. Hojas de higuera, a no ser que le tengan otro nombre a la higuera, hoja de parra, pero bueno. Y se cubrieron.
mi propia justicia. Esa es la historia de la religión en todo el mundo. El hombre, acuérdese que el hombre no conoce a Dios. Se apartó, cada cual se apartó por su camino. Usted se imagina si Israel, donde Dios hizo señales y prodigios increíbles. En el libro de los jueces vemos constantemente que ellos se apartaban y entonces se levantó un pueblo que no conocía a Dios y cada uno hacía lo que bien le parecía. Lo ha leído el pastor en Café y Lectura y en muchas enseñanzas que ha dado. En estos días está trabajando jueces. Si Israel, que Dios tuvo relación personal íntima con ellos, se apartaban y eran idólatras y se le pegaban la basura, perdón la expresión, pero es que es basura, de todas las demás naciones, ¿qué diremos de esas pobres naciones que no conocían a Dios? Ahí, antes de que apareciera toda esa grafiquita que yo le puse a ustedes ahí, todo el mundo sin conocer a Dios. Usted tiene que hacer de cuenta que usted llega en un momento, vamos a decir en este instante, donde usted no conoce a Dios y apenas va a escuchar a este señor que le va a decir, a ese señor que ya saca casi cuchito, le va a decir que hay un Dios. Vamos a hacer de cuenta eso. Entonces, nosotros que estamos allá en Colombia, estamos muy lejos. ¿Qué vamos a escuchar nada de lo que está pasando allá? Cuenta la Biblia en muchos de sus pasajes, especialmente en Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, donde está mucho la historia de los reyes, que las demás naciones de ese sector escuchaban de las obras que el Dios de ese pueblo hacía y le tenían temor, más temor que el mismo pueblo de Israel. Qué cosa tan tremenda. A ver dónde estamos ubicados nosotros. Pásame la siguiente, por favor. Esa es Canaán, donde está Israel. Ese que está a mi izquierda, tal vez a tu derecha, no sé cómo está, a tu izquierda debe estar también. Es el mar Mediterráneo y ese es el sector de Canaán, donde se repartieron las tierras Israel. Otra, por favor, la siguiente. Y en ese sector, mire, el que está totalmente a la izquierda es España. Todo ese sector, desde donde está Israel hasta donde está España, desde la parte norte de, ahí está Europa y está abajo África, la parte norte de África y la parte sur de Europa, es donde se desarrolla la historia que la Biblia nos cuenta. Entonces nosotros, si somos miopes, nos quedamos así y no nos damos cuenta que es que hay una historia. Otra, siguiente por favor. Hay una historia que está en todo ese mundo que no conoce a Dios. Y solamente, otra siguiente por favor, y solamente en este sector donde se desarrolla la historia bíblica y la historia de Israel y los imperios de aquella época, según lo vemos en las escrituras, que además las demás naciones también tienen su historia, solo que nosotros no la estudiamos. Claro que es una historia, con todo respeto, con ciertos conceptos altamente ridículos, porque nada menos estaba yo cuando estaba investigando las fechas y los años y todo eso, y las cantidades de personas decían, y es que hace 500 millones de años había no sé cuántos millones de personas. O sea, la ignorancia es atrevida. Y vuelve y me pasa la siguiente, por favor. Volvemos a los imperios de los tiempos bíblicos y la siguiente, me la deja ahí por un tiempo. Ahí están los imperios. Está Egipto, que fue el primero cuando esclavizó a Israel. Cuando esclavizó a la familia de Abraham, Isaac y Jacob, o sea, Israel es Jacob, que fue cambiado su nombre por Jacob, y luego de que los esclavizó, donde se multiplicaron en gran manera a ser más de 2 millones, ellos salieron a la tierra de Canaán y ahí va a haber los imperios que hubo: el asirio, el babilónico, el medo-persa, el de Grecia y de los romanos, que fue el último imperio que aún persiste, solo que la historia no lo reconoce así. Pero el imperio romano persiste, mas no en todo el mundo, como es otra cosa que voy a decir dentro de un momento. Esos imperios se desarrollaron ahí, pero todas las demás naciones siguen sin conocer a Dios. No conocen a Dios. Lo único que tienen es dioses de los dioses, en los dioses, con los dioses, para los dioses de los dioses, dioses. La luna, las estrellas, la lluvia, las vacas, los animales. Y toda esa contaminación se pegó en esa región donde estaban todavía más contaminados. Y bueno, estos contaminados vinieron y contaminaron al pueblo de Israel, que Dios les advirtió: no se pueden contaminar con ellos. No se unan con ellos. Eso es lo que significa yugo desigual. No se unan con ellos. No hagan trato con ellos. Pero este pueblo de dura cerviz, dice la Biblia, fue altamente desobediente. Pero las consecuencias
se siguen pagando. Por eso es que, y ahora mencionaba en la canción, cuando estaban cantando, mencionaban a 2 de Pedro, donde Dios nos llamó linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo está diciendo Pedro en el Nuevo Testamento. Toda la nación de Israel fue separada por Dios en una forma exclusiva para que llevara, como está diciendo aquí, para que anunciáramos las virtudes de Dios al mundo. Pero Israel no cumplió. Pero el plan de Dios desde el principio de la eternidad, ¿recuerdan la gráfica mía del principio, desde la eternidad y hasta la eternidad y el principio? Bueno, esa otra gráfica ahí no se las quise traer, que ya los he martillado mucho con ella. Pero el punto es que desde la eternidad hasta la eternidad, desde la creación hasta el sol de hoy, el propósito es anunciar las virtudes de Dios. La revelación de Dios al hombre es simplemente que Él está diciendo, ya, mire, yo soy Dios y esto es lo que yo quiero de ustedes. ¿Por qué? Porque así fue como los creé. Si estuviéramos en el Edén, estaríamos como Dios quiso que fuéramos, santos, perfectos, obedientes, no títeres. Obedecíamos por amor. Lo mismo que hoy, cuando tú tienes el Espíritu de Dios en ti, lo haces por amor, no por religión, no por tradición y no porque estás obligado a hacerlo o porque crees que quieres agradar a Dios, de ninguna manera. Por eso quiero decir algo que es muy importante. La Iglesia católica, apostólica, romana, no es ni iglesia, ni católica, ni apostólica. Es solo religión romana. ¿Por qué? Porque ¿qué es iglesia? Iglesia, bíblicamente hablando, es un organismo. Ahora, la iglesia es un organismo vivo. Pero por causa del mandamiento de Dios, de que debemos estar sometidos a toda autoridad, debe conformarse en organización, por eso las denominaciones. Pero la iglesia como tal no es una organización. Por leyes humanas y por obediencia nuestra a la palabra, tenemos que conformar organizaciones. Y las organizaciones tienen su historia y su metodología, etcétera, etcétera. Eso es un estudio aparte que hay que hacerlo. Algún día, sea el pastor o quien quiera que sea que lo haga, pero estudiar la iglesia como una organización es importante que lo hagamos para poder comprender lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos hacerlo. Por eso, la iglesia como un organismo, que es algo que estamos viendo a medida que vamos avanzando, no es una religión. Lo primero que tú tienes, tú ya, aquí, ya, vuelvan, quedaron deshipnotizados, vuelvan, aquí, ya, tú. Lo primero que tienes que olvidarte es de la religión. Tristemente, esa es una estadística mía, 99% de la gente que va a las iglesias evangélicas tienen religión, porque yo la tuve por muchos años. Yo me convertí hace 37, 38 años. Y me convertí a otra religión. Yo lo digo así. Yo creo que yo nací de nuevo, yo no me di cuenta cuándo. Yo creo que nací de nuevo tal vez ayer, o hace un mes, o hace un año, 2 años, 5 años, no sé. Pero una cosa es nacer de nuevo y otra cosa es cambiar de religión. Cuando tú crees que esta es la iglesia que te salva, esta es la religión que te salva, lo que tú vas a hacer te salva, tú tienes que hacer para ser salvo, tú tienes que hacer para agradar a Dios, tú no has nacido de nuevo. Vamos avanzando. El 99% de la gente oye hablar de iglesia e inmediatamente lo relacionan con religión, con misticismo, con ritos, con tradiciones, con espiritualismo. En la clase de discipulado yo les decía, no seamos espiritistas. Volvió el mosco. Aquí tenemos un mosco pues que nos la está velando. A ver, que comprar fumigador, a ver si así. Desde hace varias semanas nos está fregando ese mosquito. Como decía mi papá, negro, salga. Bueno. Ahora, la religión siempre ha sido el afán del hombre por buscar a Dios, pero resulta que es que el Señor dice que Él nos encontró a nosotros no lo encontramos a Él. Él es el que está amoroso por restablecer la relación. Cuando Él sacó a Adán, Él trazó un plan. Recuerde que el Señor los vistió a ellos con pieles. Ahí les dejo ese trompito en la uña. No el mosquito que está molestando al hermano, sino el trompito en la uña. Pieles.
esas pieles no salieron de humanos, ni pieles, no eran pieles de plantas, eran pieles. Entonces el Señor enseñó desde el principio, según la Biblia, en todo su contexto, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el Señor le perdonó a Adán y Eva, y ahí hay mucha tela que cortar también. Ahora, el cristianismo entonces no es nuestro trabajo, no es nuestra obra, no es la mano nuestra, no es nuestra labor, no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hace para nosotros, a través de Cristo, solamente. Única y exclusivamente es a través de Cristo. Entonces usted busca definiciones y encuentra edificio religioso. Es el lugar de culto cristiano donde los fieles se congregan para realizar ceremonias religiosas, cultos, misas, bodas, bautizos, entre otros. Comunidad religiosa se refiere al conjunto de personas que comparten la misma fe cristiana y están organizadas bajo una autoridad eclesiástica común, como la Iglesia romana, por ejemplo, la Iglesia ortodoxa y diversas denominaciones protestantes. Institución religiosa se utiliza para denominar a la organización jerárquica que lidera y administra las prácticas religiosas, así como las creencias y doctrinas de una determinada fe cristiana. La religión romana, como ya dijimos, no es una iglesia, porque iglesia son los redimidos, los hijos de Dios, o sea, el que ha nacido de nuevo, Juan 3:3. Si usted no ha nacido de nuevo, usted no es iglesia. Usted va a una congregación y la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y somos salvos por fe, y la fe no es de nosotros sino de Dios que la da, Efesios 2. Es Dios el que nos da esa fe. Entonces, cuando usted entiende que por culpa del pecado está condenado al infierno y usted se humilla, el Espíritu de Dios le pone a usted fe para que se convierta y crea, para que se arrepienta y confíe en Cristo. Si usted no se ha arrepentido de todo corazón y confía única y exclusivamente en Jesucristo a través de las Escrituras, usted no ha nacido de nuevo. Cuidado con eso. Mateo 7:21 al 23, lo he dicho hasta el cansancio y lo seguiré diciendo. Lea Mateo 7:21 al 23 en su casa, escudriñelo, estúdielo y arrodíllese y pídale a Dios, Señor, por favor, yo quiero entender. Yo quiero entender. Y como ese no es el tema, no lo continúo. Por lo tanto, ninguno que profese algo que no sea el Evangelio de Jesucristo, que es la buena noticia de que somos salvos de la condenación eterna, ninguno que no profese eso para mí no es mi hermano. Por lo tanto, las religiones, las sectas y aquellas iglesias que se llaman ser evangélicas, que predican otro evangelio diferente, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, para que lo lea también, que es un libro muy corto de 6 capítulos y muy poderoso, casi de la misma sustancia de Romanos, que tiene 16 capítulos, para que se dé cuenta qué es realmente el evangelio. Ellos no son mis hermanos. Ninguno que profese otra cosa diferente y que predique otra cosa diferente, como muchos que están predicando otro evangelio, como estaba diciendo de Gálatas, otro evangelio, predicar una cosa que no sea. La Biblia dice que estamos condenados al infierno. Si usted no le duele eso y no se arrepiente, no le duele, no le pide perdón al Señor, no le suplica a Dios que lo salve, Él no va a poner en usted su espíritu para que su espíritu resucite. Como dije el otro día, el hombre fue creado espíritu, alma y cuerpo, pero por culpa del pecado, el zombie que está en la calle solamente tiene cuerpo y alma, no tiene espíritu. El espíritu está muerto. Cuando a esa persona le hablamos la palabra para que la fe venga por el oír, y esa persona escucha y dice, ay, ¿cómo así? Como me han dicho algunos, ¿cómo así? Entonces, ¿qué debo hacer? Como dijeron los del libro de los Hechos al principio cuando Pedro predicó, hermanos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Se compungieron de corazón. Si la persona que usted le está predicando no se compunge de corazón, no lo haga repetir una oración, que eso no sirve. Esa oración del penitente, eso no sirve. Eso es como llegar a un enfermo y decirle, no, a ver, diga, Señor, perdóname, ya, para el cielo. Somos lo mismo que la religión romana, va mandando a todo el mundo para el cielo, ahí como era de buena persona, ya ha matado 500. No. Como dicen por ahí, un niño que se fue a la piscina, dijeron, a ese niño en el fondo es buena persona. Amén, ¿sí? Gloria a Dios. En el libro de los Hechos 2:42 dice, y se dedicaban continuamente, se dedicaban, palabra clave, continuamente, palabra clave, enseñanzas de los apóstoles, Biblia, palabra clave, la comunión, esto es comunión, partimiento del pan, la cena del Señor, y a la oración. Continuamente se dedicaban, continuamente. A la doctrina de los apóstoles.
no a la de las religiones, las denominaciones o nada de eso. Eso no cabe aquí. Históricamente, a partir del concilio de Nicea, eso es historia, año 325 después de Cristo, cuando prácticamente se contaminó la iglesia cristiana por causa de que se acabó la persecución. El que se convertía, ese era cristiano, ese había nacido de nuevo, porque ese sabía que se convertía y tuki tuki lulú, le partían el cuello. Lo mismo que ha pasado durante toda la historia. Yo he encontrado, me ha gustado tanto eso, que he encontrado ya personas que han luchado contra la religión romana, sacerdotes de la misma religión, que han luchado contra la religión romana. En el año 800, Gadescalco, algo así se llama ese señor, más raro. Ese señor era una persona influyente y él empezó a decir, pero no, la Biblia dice así, yo no me acuerdo si a él lo quemaron, lo mataron, lo decapitaron, pero él también fue perseguido. Y de ahí para adelante usted encuentra un montón que han sido quemados vivos por la santa religión romana. ¿Qué santa ni qué santa? ¿Cómo se les ocurre decir eso? Oiga, cuando que iban a conquistar los pueblos donde estaban los ¿cómo se llama la religión de los? Las cruzadas, eso, las cruzadas. Las cruzadas era para ir a quitarle las tierras que habían conquistado los de Mahoma. Para ir a reconquistar esas tierras. Las santas cruzadas. Es que santas, ¿cuál santas, hombre? Por Dios. Entonces hemos dejado que lo que nos enseñan todas esas personas que están perdidas y que están que no conocen a Dios, que tienen un montón de ideas y de pensamientos, las escuchamos y las aceptamos. Por eso dice la Biblia, Hechos 17:11, escudriñando cada día las escrituras para ver si lo que nos están diciendo es verdad. El concilio de Nicea simplemente fue un concilio donde, usted se imagina, hermano, cuánta gente no escribió en ese tiempo de tantas filosofías, porque acuérdate que antes de que Cristo llegara también estaba la filosofía, y la filosofía es una especie de religión, porque ellos buscan la verdad. Una vez yo escribí en el WhatsApp, la filosofía hace preguntas que el evangelio responde. Agustín de Hipona ha sido de los teólogos más influyentes en la historia. Desgraciadamente la religión romana lo tiene como un teólogo católico. ¿Qué teólogo? Católico sí, porque yo soy católico, apostólico, cristiano. Yo no sé usted, pero yo soy católico, apostólico, cristiano. Y Agustín de Hipona era católico, apostólico, cristiano. Solo que cometió errores, por eso no están sus libros en el canon. Y además porque él no era conocido de los apóstoles, porque Agustín de Hipona fue a partir del año 200 o algo así. Pero solamente el canon es solamente los que o escribieron los apóstoles o los que compartieron con los apóstoles. A partir de ahí, y Pablo, que fue una excepción, como dice él, y yo, el último, como un abortivo, dice Pablo. Pero de resto, esos documentos no se aprobaron, y en el concilio de Nicea se aprobaron los documentos que fueron escritos por los apóstoles, por los conocidos de los apóstoles, y que no tuvieran error. Acuérdense que la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Perfección no es perfección, perfección es perfección bíblica. Perfección bíblica es que usted sea una persona que madure. Una vez nos lo enseñó también el pastor. No he salido de la introducción y ya va media hora. Gloria a Dios, te alabamos, Señor. Por eso en el concilio de Nicea, uno de los más terribles, que también fue un sacerdote, fue Arrio. El arrianismo es una herejía. Ellos negaban la divinidad de Cristo como los testigos de Jehová. Por tanto, los testigos de Jehová tienen raíces del arrianismo. Los testigos de Jehová son fundados recientemente, pero ellos están fundados en esa ideología herética, condenados al infierno por herejes. Arrio. Y para poder corregir eso, tenían que ponerse de acuerdo todos los que hasta el momento tenían autoridad eclesiástica. Esa palabra es correcta, eclesiástica quiere decir eclesia, que es lo que hablamos de la palabra iglesia. Y ellos dijeron, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Eso es la iglesia, es decir, los hijos de Dios. Es una, es santa, es católica porque es universal. La religión romana no es universal. Un tercio de la población mundial hoy, 2021, 2024,
un tercio, 2,5 billones de personas en el mundo hoy no conocen a Jesucristo. Ellos profesan una de esas 3 religiones más grandes, junto con la llamada cristiana, pero ya eso también lo he hecho mucha claridad muchas veces. Ellos profesan el Islam, que es el de Mahoma, el budismo, que es el de Asia, y el hinduismo, que es el de India. Profesan, esas son unas poblaciones inmensas y son las religiones más grandes que hay. Por lo tanto, la romana no es universal, pero en cambio la iglesia cristiana sí es universal. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en todas partes, tiene hijos en todas partes, en todas las naciones del mundo. Tiene nacidos de nuevo. No gente que va a la iglesia. Recuerda que una vez dije, 2,5 millones son considerados cristianos. De esos 600 millones van a las iglesias evangélicas. De esos 600 millones que van a las iglesias evangélicas, poquiticos son nacidos de nuevo. Pero bienvenidos, ¿por qué? Porque aquí, escuchando la palabra, es que el Señor toca su corazón para que usted se arrepienta y crea en el evangelio. Digamos amén, como para que no se sientan tan regañados. Yo soy muy regañoncito, yo no sé cómo el pastor me ponía aquí, porque yo soy bien regañoncito. Ahora, la definición de iglesia, esta es la segunda parte, es decir, son 5 puntos, pero apenas voy en el segundo y ya va a acabar. El contexto histórico bíblico se refiere al término iglesia, que proviene del griego eclesia, por eso habla de eclesiástico, que originalmente se usaba para referirse a asambleas. Antes se usaba, en la filosofía, cualquier asamblea era eclesía, cualquier asamblea era congregación. De hecho, es correcto decir eclesía, congregación, iglesia, congregación. Solo que para poder entender el contexto bíblico, céntrico, cristocéntrico, yo debo entender que iglesia entonces no es simplemente una congregación, porque esto es una congregación, pero dentro de esta congregación está la iglesia de Cristo. Porque conforme yo les voy a pasar todas estas notas, yo las paso al grupo, como hice la vez pasada, yo les paso todas, y hay un montón de versículos ahí que hablan sobre esto y puntos importantes que hablan, porque lo que realmente vamos a hablar aquí al final, que se demora 5 minutos, son los deberes cristianos. Los que sí deben cumplir, no, perdónenme la expresión, los que déjenme que es que me adelanto mucho, ahí voy. En el Nuevo Testamento entonces, especialmente en los evangelios, en las cartas de Pablo y en otros escritos primitivos, el término adquiere un significado específico. ¿Cuál? Iglesia es pueblo de Dios. La iglesia se entiende como el conjunto de los creyentes en Jesucristo, que luego llegan a ser cristianos para ser iglesia. O sea, nacidos de nuevo, quienes son llamados y convocados por Dios para formar parte de su pueblo redimido y reconciliado. Él nos reconcilió, como dice una parte en el Nuevo Testamento, dice que Él nos reconcilió por medio de Jesucristo con Él mismo. Qué cosa más linda esa. Los cristianos son considerados como miembros de esta familia espiritual, con Dios como su Padre y Jesucristo como su Señor. Cuerpo de Cristo. La iglesia se considera el cuerpo de Cristo en la tierra. Esto es el significado correcto que determina el Nuevo Testamento. Dice, donde Cristo mismo es la cabeza y los cristianos son los miembros, cada uno con un rol y una función dentro de esta unidad. Y cada miembro tiene una función específica, complementaria dentro del cuerpo, y todos están unidos en amor y servicio mutuo. Y tercero, comunidad de cristianos. O sea, es el nombre que identifica la iglesia en el Nuevo Testamento. Representa la comunidad reunida de aquellos que han sido llamados por Dios a vivir en comunión, a adorar juntos, sostenerse mutuamente en la fe. La iglesia es un lugar donde los cristianos se reúnen para fortalecerse mutuamente en la fe, animarse unos a otros y participar en la adoración y la enseñanza de la palabra de Dios, que es lo que estamos haciendo hoy. Es también un espacio donde se practica el amor cristiano, mostrando compasión, perdón y cuidado de los demás. La iglesia tiene el propósito de ser una luz en el mundo, proclamando el evangelio de Jesucristo y mostrando el amor de Dios a través de sus acciones. Mis acciones muestran eso, y mi testimonio es llamada, yo soy llamado a ser esperanza, justicia y transformación. Me voy a acordar de la canción de René González, es que René, que no René Guita, no, que dice que mi iglesia, René González, que habla de mi iglesia, es hermosa canción. Yo quiero una iglesia que ame al herido, que liberte al cautivo. Esa canción es preciosa, aunque no me la sepa. Pero bueno, en el cristianismo bíblico, la iglesia no se limita simplemente a un edificio o
como una organización. Eso hay que estudiarlo en el estudio que les digo yo a ustedes de estudiar la iglesia como organización. Hoy estamos viendo la iglesia como organismo, pero es importante que estudiemos la iglesia como una organización porque es nuestro deber hacerlo para poder comprender por qué nos congregamos. Amén. Gloria a Dios, están despiertos. Sino que es una comunidad viva de cristianos que comparten una fe común en Jesucristo. O sea, un organismo. Se apoyan mutuamente en el camino de la fe, buscan vivir de acuerdo con los principios del Evangelio para glorificar a Dios, que es el único propósito de nuestra creación. Hemos sido creados para la gloria de Dios y para bendecir al mundo, que es la misión que nosotros tenemos con el mundo. En el contexto bíblico de la iglesia se refiere al conjunto de los fieles que creen en Jesucristo, organizados en comunidades locales. Ahora sí, esto es una comunidad local. En algún pasaje, yo no lo leí al principio, que el apóstol Pablo en Corintios dice, la iglesia, la voy a leer aquí, dice en 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Eso es una comunidad local, parte de la iglesia, como decir, el dedo del cuerpo de Cristo que está en Corinto, o el pie, o el corazón, o lo que sea, una parte del cuerpo. A los santificados en Jesús, a los llamados a ser santos. Eso es lo que es una comunidad local. Esta concepción de iglesia como pueblo de Dios tiene profundas raíces en la narrativa bíblica y en las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles a través de las escrituras. No olvide, las escrituras, única y exclusivamente. Tercer lugar, la iglesia está llamada a vivir de la siguiente manera. 1, una relación personal con Dios. La iglesia no es simplemente una institución religiosa o una organización formal. Es la comunidad de personas que han experimentado una transformación espiritual personal mediante la fe en Jesucristo. Cada individuo tiene una relación viva y personal con Dios basada en la gracia salvadora de Cristo, revelada a través de las Escrituras y no meramente en el cumplimiento de normas religiosas. Eso se llama religión. No pretendas tratar de cumplir normas, porque eso no es lo que agrada a Dios. Cuando tú eres cristiano, cuando eres un nacido de nuevo, decir cristiano nacido de nuevo está mal, si es cristiano es nacido de nuevo. El Espíritu es natural que si el Espíritu de Dios está en ti te ponga a leer la Biblia. Y si tú lees la Biblia, es natural que el Espíritu te revele que te debes congregar, que debes orar. Orar es hablar con Dios, no rezar, porque también traemos eso pegado de la tradición, no solamente romana, sino evangélica. Rezar, no rezamos, hablamos con Dios. Amén. Siendo restaurados a una relación correcta con Dios entre ellos mismos, entre nosotros mismos. Tercero, una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu no es andar como enseñaba yo en el discipulado. Señor, aquí llegué yo, hermanos, levanten las manos. Eso no es una vida en el Espíritu, eso es espiritualismo, eso es espiritismo. Yo no soy espiritista. Los miembros de la iglesia están unidos no solo por creencias teológicas, que eso es lo que está en la Biblia, sino también por la presencia y guía del Espíritu Santo en mi vida, en tu vida, a través de las mismas Escrituras. No puedes desligar ninguna de esas cosas, ninguna de esas cosas. Todo tiene que estar aferrado a la Escritura. Mire, yo tengo un ejemplo. Vamos a ver que no me vaya a perder yo aquí. Voy aquí voy. Cuando quites esa mano, tengo que hacer así. Aquí voy, en el 3. Cuando tú escudriñas tus conocimientos, o cuando escuchas aquí la palabra, o cuando escuchas de alguien más, o cuando lees, cuando investigas, tus conocimientos te ponen así, en la balanza. Si tú no escudriñas la Escritura, entonces tú estás fundado en conocimiento humano. Como dijo el apóstol Pablo, yo no les vine a traer aquí vana sabiduría, vengo a hablarles de Cristo y este crucificado. Si usted no escudriña la Escritura, usted se queda así. Vea, hermano, Mateo 7:21 le queda pero al anillo al dedo a usted. Si usted no lee la palabra para ver si todo eso que aprendió era verdad. Se llama balance. Balance. Ojalá que no le olvide esta ilustración. El pastor Luis Vera nos enseñaba que había que hacer ilustraciones para que la gente no le olvide. Iba en el 3, vida espiritual. Es por medio del Espíritu. Cuando tú recibes, o sea, cuando tú te humillas, Señor, perdóname, yo no sabía que yo iba para el infierno. Como ya te contaron, porque si no, no puedes tener fe, porque es por el oír la palabra. Entonces, como ya te contaron que solamente Cristo te puede salvar del infierno, Señor, por favor, te ruego, sálvame del infierno, por favor. Sálvame del infierno. El Señor que dice que Él ve el corazón y no como nosotros que vemos lo de fuera, como le dijo a Samuel. Ok. Pone el Espíritu de Efesios 2, lo pone en tu
ser, que es espiritual mi cuerpo. Ahora sí, resucita tu espíritu, y por eso es que eres nueva criatura. Por eso se llama nacer de nuevo. Cuando el Espíritu de Dios toca tu espíritu y vuelves a nacer. Entonces, por eso el apóstol Pedro habla de la leche espiritual no adulterada. Porque tú eres un bebé, tienes que tomar leche. Vea, leche espiritual no adulterada. Leche espiritual no adulterada. Entonces ese espíritu empieza a crecer. Por eso yo enseñaba en el discipulado, y lo hemos hablado varias veces, que como dicen por ahí alguna ilustración que usan, que el ser humano tiene por dentro dos lobos. Vamos a decirlo de esa manera, uno bueno y uno malo. Tienen una guerra, esos dos lobos, una batalla, o dos leones, o dos tigres, o si les gustan los perros, dos perros, si les gustan las aves, dos pajaritos, lo que quiera, pero tiene dos adentro, uno bueno y uno malo. ¿Quién gana? Que alimentes más. Si tú alimentas el espíritu con el espíritu, porque Jesucristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, ¿quién va a ganar? El espíritu, por lógica. Pero si tú eres un vago, que los hay, porque alguna vez también decía una hermana: hermano, ¿cómo así que cristiano común? Sí, el cristiano común es nacido de nuevo, sí, pero es un vago, porque la Biblia lo enseña. No va a perder la salvación, porque la salvación no se puede perder si usted es salvo. Porque, ay, pero si ese hermano duró 40 años en la iglesia, lo ha subido 40 años, hasta predicaba y todo, el 30 de junio, el día de su cumpleaños 62, predicó y todo. Pero mírelo donde está, dice el apóstol muy clarito, apóstol Juan: salieron de nosotros para que quedara constancia que de adentro de nosotros también está, como dijo Jesús, lobos disfrazados de ovejas. ¿Cómo descubres tú un lobo disfrazado de oveja? Solamente a través de la Escritura, no por lo que te enseñemos nosotros. Otra es enfoque en la relación y no en los ritos. Nada externo representa tu cristianismo. Tú tienes que tener una relación con el Dios que nos creó y nos salvó. De hecho, a mí Dios me ha salvado varias veces. Me salvó el alma, el espíritu, y me salvó del mar, que me estaba ahogando. En el mar, la vida es más. Yo ya no canto esa canción no me gusta, porque ya a mí me gusta el mar, la playa. El mar le tengo el pavor al mar. De allá me sacó el Señor. Después le cuento el testimonio, porque si no, se me van otras 2 horas. Testimonio de vida. Si usted no da testimonio de vida, hermano, usted está muerto en vida. Usted está muerto. Es un testimonio vivo de la gracia transformadora de Dios y del poder del evangelio para cambiar vidas. Cuarto, a lo largo de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, encontramos diversas metáforas. Metáforas son simplemente ilustraciones que muestran la relación entre Dios y su pueblo redimido, y estas metáforas nos ayudan a entender mejor esa conexión entre Dios y yo. A través de estas metáforas, ya he mencionado algunas, pero voy a decirlas saqué 10 metáforas, deben haber más, pero de hecho leí como 5 o 6, pero encontré otras, como me gusta escudriñar. Cada una ilustra diferentes aspectos de esta relación íntima. Ahí va. 1. Pueblo de Dios, Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todas las demás naciones. Lo que está diciendo el Señor. Porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso lo dijo al pueblo de Israel, pero esas palabras también son para nosotros, porque el plan de Dios desde el principio era para una iglesia que era conformada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El apóstol Pablo en Romanos lo enseña para que lo lea, Romanos 9, 10 y 11. El verdadero Israel es el que no es circuncidado en su prepucio, sino circuncidado en su corazón. Desde la eternidad, desde la creación hasta el sol de hoy, es el plan de Dios. El plan de Dios ha sido la salvación siempre. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea, si los 8.000 millones quieren creer, claro que la Biblia dice muy clarito, el mismo Jesús dice: y cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. ¡Qué susto! 2. Familia de Dios, personas que conocen a Dios como Padre y a los demás como hermanos. Romanos 8:15, Gálatas 4:4. Después les mando las notas para que las
Cojan todas las citas bíblicas. Primera de Juan 3:1. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué privilegio! Somos miembros de la familia de Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo en algún momento que ya tenemos el Espíritu de Dios, para que le podamos decir al Señor: papito, Abba Padre. Ahora díselo en privado. No te refieras a Dios como papito así nomás, porque eso es irreverencia, se llama blasfemia. Y eso es otro tema bastante que tela que cortar para hablar de la blasfemia. 3, novia, somos la novia de Cristo. Personas que son cada vez más santas para Él y por Él, porque no es solamente para Él, es por Él. Apocalipsis 19:7 nos habla de gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Eso tiene otra enseñanza con Adán. La primera me invita a predicar 2 horas. Viña o plantío, Isaías 5:7, porque la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Nosotros somos casa de Israel. Nosotros somos casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Templo, oh my goodness, personas que son santas y habitadas por el Espíritu. Esto no es un templo, esto es un lugar de reunión. Una vez le enseñaba yo a los discipulados, decía yo, ¿de dónde salieron las sinagogas? De la ausencia del templo, porque el templo fue como Dios empezó a revelarse a ellos. Empezó primero hablando con personas. Cuando le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, ahí descendió en una columna de fuego. Y luego cuando en el monte, primero fue en el monte, que fue humo. Luego fue en el tabernáculo, luego fue en el templo, pero ya no hay templo. Ya no existe. Ahora nosotros somos el templo. ¿Recuerdas lo que leí al principio? Que dice el apóstol Pablo a Timoteo, que nosotros somos el templo de Dios, columna y baluarte de la verdad. Nosotros, el templo habita aquí, como he dicho yo siempre, este pechito. Ese es el templo de Dios, ¿sí? Y yo debo honrar ese templo. Templo, Efesios 2:21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. O sea, nosotros, la iglesia, somos edificados para morada de Dios. Rebaño, Juan 10, la historia de Juan 10 en el rebaño, que Dios nos compara, Él nos compara como que Él es el pastor, el buen pastor, y nosotros somos sus ovejas. Y dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Señor, gracias, porque yo era ese al que Él se refería 2000 años después. 7, cuerpo de Cristo, personas unidas a Cristo. 1 Corintios 12, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo. 8, reino de Dios. El reino de Dios es tanto presente como futuro, porque la iglesia le pertenece a Cristo aquí en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Por eso es mi iglesia. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Él pagó por nosotros. Tela que cortar. Reino de Dios, el reino de Dios es tanto presente. Bueno, 9, un ejército. Los cristianos son llamados a ser soldados de Cristo, equipados con la armadura espiritual de Dios, Efesios 6. Y sacerdotes. En el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pedro y en el libro de Apocalipsis, se destaca que los cristianos forman un sacerdocio santo dedicado a Dios. Lo que leímos ahora, de que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para interceder por otros, y la responsabilidad de ofrecer sacrificios espirituales, es decir, la adoración y el servicio a Dios en nuestras vidas. Hay que entender cuál era el propósito de los levitas, para que nosotros entendamos cuál es nuestra misión como sacerdotes, que Dios nos ha hecho a nosotros también. A todos nosotros, todos, cada hijo de Dios, cada nacido de nuevo es un sacerdote, es un soldado, es parte del cuerpo de Cristo, forma el templo. O sea, todas estas metáforas, usted forma parte de eso, y ya vamos a darle esa parte. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia es la nueva humanidad, Efesios 2:15. Personas que están reconciliados con Dios, lo que decía yo ahora de que somos reconciliados. Él nos ha reconciliado en Cristo para Él. Como pueblo de Dios, la iglesia le pertenece a Cristo ahora y en la eternidad. Apocalipsis 21:1-4, que está hablando de las bodas del Cordero, del cielo nuevo y tierra nueva.
Numeral 5, que es el último numeral. Yo hice el número 5, el último numeral. Sí, numeral 5. Los deberes cristianos. Ahora, cuando yo he entendido que soy iglesia, aquí debería de parar de decir más, porque ya con toda la explicación es bastante claro cuando yo puedo decir yo soy iglesia. O sea, en este momento yo, Rodrigo de Jesús Cardona Rojas Castaño Velázquez Lotero, que tiene 62 años y que se va a pensionar, soy iglesia. No sé tú, pero cuando yo he entendido que soy iglesia, tengo deberes cristianos. No obligaciones cristianas, no, deberes cristianos. Te voy a invitar a leer Romanos 12, Hebreos 13, Santiago 1 y 2, Gálatas 5 y 6. Te voy a mandar los documentos para que tú escudriñes las escrituras para ver si lo que Rodrigo dice es verdad. Pero Romanos del 12 al 16 dice que nos muestra la vida práctica del cristiano. No solamente Romanos de 12 al 16, de hecho el libro de Romanos es del 1 al 11, capítulos del 1 al 11, Evangelio del 12 al 16, que es lo que que recibió el Evangelio, que conoció el Evangelio, que obedece el Evangelio, hace, no que tiene que hacer. Cuando tú abres la Biblia, tengo que hacer esto para agradar a Dios, y quieres hacer eso para agradar a Dios, como orar, cantar, venir a la iglesia, servir, ir a muchas partes, eres un religioso que no has nacido de nuevo. Pero cuando tú abres la Biblia y entiendes, porque ya eres un nacido de nuevo, entiendes que eso es lo que eres tú, pero estás fallando, perdóname Señor, perdóname, todos los días, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando abras la Biblia, ya vas a saber si eres nacido de nuevo o no. Si te das cuenta que no, Señor, por favor, te lo suplico. Yo no quiero que a la hora de mi muerte me digas Mateo 7, 21 al 23. Y si no lo aprendieron de memoria, ahí sí estamos mal. Mateo 7, no, estoy hablando de la mera cita. Vaya y escudriñe Mateo 7, 21 al 23 para que usted no se dé esa sorpresa cuando usted muera y todo el mundo lo mande para el cielo, y cuando de pronto el Señor le dice, hey, no te conocí, apártate de mi hacedor de maldad. Y todo el mundo lo tiene en el cielo. Cuando llegamos al cielo, oíste, ¿y dónde está fulano? Ese, vea. Mira, ya está con el rico. El rico de Rico y Lázaro. No vas a pensar que cualquier rico, porque entonces yo me siento rico. ¿Por qué me siento rico? Porque con lo que yo recibo puedo vivir el resto de mi vida tranquilo comiendo arroz con papas. Eso es verdadera riqueza. El pastor hablaba en el taller de matrimonio sobre libertad financiera. Yo no quise intervenir, pero libertad financiera es que usted pueda vivir el resto de su vida con lo que tiene sin trabajar. Eso es libertad financiera. Yo tengo libertad financiera. Mi esposa y yo podemos vivir en un apartamento y comer de la pensión, papas con arroz. ¿No vamos a morir de hambre? No. Nos quedó para ir allí al Parque de la Estrella. Vamos para el Parque de la Estrella, a Cono. Yo la voy a invitar a Cono a conocer el parque, porque hoy no hay plata, mi amor. Hoy no hay plata, pero la voy a invitar a conocer. La próxima vez que haya plática, la invito a un cono de verdad. Me perdí. Pero aquí me encuentro. Una vez iba mi esposa manejando y el nieto atrás, y mi esposa, ¡ay! ¿Dónde estoy? Y el niño le dijo, aquí, abuela, aquí. A ver que esta carta me diga, aquí estás, Rodrigo, aquí estás. Bueno, los deberes cristianos nos llevan a vivir una vida que refleje el amor y el carácter de Cristo con todo lo que hacemos. Desde Romanos 12 hasta Romanos 16, Pablo nos ofrece una guía clara sobre cómo vivir una vida conforme al Evangelio. Esto incluye amar sinceramente a nuestros hermanos en la fe, servir a los demás con humildad, someternos. Oiga, mire qué montón de deberes cristianos, y les voy a leer 20 enseguida, y aquí hay otro poquito. De pronto algunos de estos están ahí. Servir a los demás con humildad, someternos a las autoridades establecidas por Dios, vivir en paz y armonía con todos, tolerar las diferencias entre nosotros y edificar unos a otros en amor y unidad. A través de estos deberes cristianos demostramos nuestro compromiso con Cristo. Por el fruto se conoce el árbol, lo dijo Jesucristo, que es Dios. Por el fruto se conoce el árbol. Que podamos vivir con sinceridad, amor y compasión, llevando la luz de Cristo a un mundo que tanto lo necesita. Todo ese mundo necesita. Ellos no conocen a Dios. Ni siquiera los que pertenecen a iglesias evangélicas, engañados por culpa de las ovejas disfrazadas, los lobos disfrazados de ovejas. Tenemos que tener compasión de ellos. Están siendo guiados
Mire, hermano, yo quería hacer una ilustración hoy que la verdad se me olvidó, pero la tenía planeada. Iba a ponerle una venda a alguien que se dejara guiar de mí, pero cuando le pusiera la venda a él, yo me iba a poner la venda. Porque él está ciego, pero él no sabe que el que lo está guiando es un ciego. Porque está ciego o no. Así vive el 99% de la gente del mundo entero, pero en las iglesias evangélicas viven así. Se están dejando guiar de un ciego. Y Jesucristo, que es Dios, dice, cuando un ciego guía a otro ciego, Mateo 7, 21 al 23. Así, aprendas ese refrán. Cuando un ciego guía a otro ciego, Mateo 7, 21 al 23, léalo. Ahí les dejo allá esa espinita ahí clavadita en el corazón. Estos son solo algunos de los muchos deberes cristianos. Ahí va. Ok, ahí va. Deberes cristianos. Son 20. Bueno, 20 aquí, pero son más. Amar a Dios sobre todas las cosas, ahí está la cita bíblica, después se la mando. Amar al prójimo como a uno mismo, servir a los demás con humildad, perdonar a los que nos ofenden, orar sin cesar, estudiar y meditar en la palabra de Dios, compartir el evangelio, vivir en paz y armonía con todos, practicar la justicia y la misericordia, ser fieles en la adoración y la comunión cristiana, honrar a nuestros padres, vivir una vida santa y apartada del pecado, dar generosamente y con alegría. Bueno, por lo menos hay mercado grande ahí, ese aquí medio se cumple. Ser pacientes y compasivos con los demás, también compasivos. Ser testimonio de Cristo en todo momento, cuidar de los necesitados y los marginados, ser vigilantes y estar preparados para la venida del Señor, practicar el autocontrol y la moderación de todas las cosas, buscar la unidad y la armonía en la iglesia, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Ahí hay 20, las voy a compartir para que ustedes las escudriñen. Cada uno de estos deberes nos desafía a vivir una vida que refleje el amor y la gracia de Cristo en todo lo que hacemos. Le voy a dar la conclusión de esto. Se la voy a dar basada en las metáforas que estudiamos. Estudiamos 10 metáforas. Le voy a sacar la conclusión. Dice, como pueblo, si soy ciudadano, soy justo, cumplo con mis deberes y responsabilidades cívicas. 2, como familia, si pertenezco a la familia de Dios, sigo siendo el de los berrinches. 3, como novia, si soy la novia, ¿soy la sensata o soy la insensata de la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25? Como viña, tengo no sé cuántos años en el evangelio, viniendo a una congregación, no a la iglesia, bueno, viene a donde hay iglesia, y sigo comportándome como un árbol recién plantado, cuando deberías de ser un roble, como dice el apóstol. En vez de ser maestros, todavía son niños, que hay que estarles dando leche en vez de vianda. Dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, que lo diga el pastor. Como templo, si soy una piedra viva del templo, estoy edificando. Como el lema nuestro en parejas, construyendo, no derribando. Como rebaño, ese es el 6, si pertenezco al redil del Señor, ¿soy oveja o soy cabra? ¿O soy la perniquebrada? Como cuerpo, si soy del cuerpo, ¿soy una uña enterrada? ¿Un juanete? ¿Estoy cumpliendo mi función en el cuerpo? Como reino, si soy un esclavo, se supone que soy un esclavo de Cristo, ¿soy obediente? ¿Soy sumiso? Como ejército, si soy soldado, alístame el videito por favor para que me lo coloques, dura 2 minutos nomás. Si soy soldado, estoy involucrado en la misión. Y si soy sacerdote, vivo para ministrar al Señor en su templo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Coloca el video por favor.